Empecemos. Listo, vamos a empezar la quinta unidad. La quinta unidad tiene el nombre de Latinoamérica, procesos revolucionarios, dictaduras y el retorno de la democracia. Cuando vamos a ver procesos de revoluciones o procesos revolucionarios, quiere decir que enmarca una época luego de la época de independencia, sobre todo del yugo español, vienen estos procesos revolucionarios porque aparte de la independencia de cada uno de los del yugo español, se quedan a cargo los criollos, donde los burócratas o los más fuertes se querían adueñar de dichos países o estados. Las dictaduras comienzan luego de los procesos, antes de los procesos revolucionarios y consigo el proceso revolucionario conlleva un retorno de la democracia que tienen algunos de los países. ¿Listo? Entonces, el primer tema a tratar el día de hoy en décimo es la revolución cubana. ¿Qué nos quiere decir o qué nos trae como definición en la Revolución Cubana? Contexto latinoamericano en los años 50. La Revolución Cubana se da en 1959. 1959 se da. ¿Listo? Entonces, América del Sur vivía un proceso acompañado de hechos como presencia de gobiernos populistas, movilizaciones de la clase obrera en contra de una burguesía industrial, el ascenso de la clase media y el rol sustancial que tenían los militares dentro de la política. Entonces, dentro de esto, en América, sobre todo en América del Sur, en Argentina y en Chile, habían esos procesos de dictaduras militares y consigo las revoluciones, consigo llevan a movimientos insurgentes, que quiere decir izquierdistas, donde querían que el país o el estado donde estén, quería que sea netamente del pueblo, donde mande el pueblo, no ciertas partes o ciertos monopolios o burgueses. ¿Listo? Entonces, todo este acontecimiento de revoluciones, contexto latinoamericano en los años 50, la clase obrera se levanta. ¿Listo? La clase obrera se levanta, los proletariados, los campesinos, todas esas personas se levantan a favor. Bueno, entonces seguimos. Entonces, este proceso revolucionario o proceso del contexto latinoamericano se produce en presencia de los gobiernos populistas, movimientos de la clase obrera, en contra de los burgueses, donde querían tener el control sobre todo, el ascenso de la clase media y sobre todo donde tenía un rol muy importante de los militares dentro de la vida política. Entonces, todo eso marcando se dan este tipo de revueltas. En América Central o en América del Centro, como nosotros lo queramos llamar, Centroamérica, se alejó de estos escenarios. En estos territorios prevalecían los caudillos, autoridades que aspiraban de perpetuar su poder junto al prosinicio de Estados Unidos. En sí, Estados Unidos, como era en el norte, quería que sean en Centroamérica, que sean estados de Estados Unidos. Entonces quería mandar, sobre todo mandaba a fuerzas militares y económicamente ayudaba a los presidentes que con ayuda de ejércitos estadounidenses eh, dominaban y hacían una dictadura total. Es así que en Cuba nace una figura revolucionaria con Fidel Castro, cuya influencia política e ideológica hizo temer al gobierno más poderoso del mundo. ¿Qué significa? Que con la ideología, sobre todo leninista, marxista, quiso que Cuba salga de eso y sea un país democrático, donde las leyes exista de un Estado republicano. Y es así que nace este líder revolucionario con los hermanos castristas, el Cienfuegos, que es una persona influyente también de la revolución, y sobre todo la cara o el rostro de la figura de el Che Guevara. Entonces vamos a ver el preámbulo de la revolución cubana. En la isla cubana, o en la isla de Cuba, gobernó 1940 al 44. Este personaje es Fulgencio Batista y desde 1952 a 1959, cuando fue su derrota. En el año 1952,
él hace un golpe militar o un golpe de dictadura militar donde no deja acabar el periodo al antiguo presidente. Batista, quien fue aliado de intereses norteamericanos y de los grandes terratenientes cubanos. En sí, este personaje que está aquí, enviado por Estados Unidos, enviaba tropas militares a que Cuba sea siempre dominado por los caudillos. Meses antes de las elecciones, en 1952, Batista las vio perdidas, por lo que dio un golpe de Estado, convirtiéndose en el dictador del país. Eliminó todas las libertades públicas y pactó grandes terratenientes propietarios de plantaciones de caña de azúcar. Era un país muy rico, Cuba, en donde la gran exportación o la base de la economía era las plantaciones de caña de azúcar, producto número uno de exportación, cuyo principal comprador era Estados Unidos. Cuando sube, o cuando ya cae, perdón, en 1959 cae Fulgencio Batista con líderes revolucionarios de Fidel Castro, hermanos castristas. En los años 60 rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién generaba o la base de la economía de la exportación de la caña de azúcar? Y su principal comprador, Estados Unidos. Entonces pierde totalmente esa relación. Entonces comienza a aliarse con otros países. Cuba. Entonces aquí nos dice corrupción y represión por parte de la dictadura, que nomás realizaba Fulgencio Batista en el mando de la dictadura que tuvo. La dictadura de Batista estuvo marcada por corrupción, desigualdades sociales y represión a quienes se ponían al gobierno, idéntica a la de Fidel Castro, obviamente. ¿Qué pasaba? Asesinaba, mandaba a matar a las personas que estaban en desacuerdo con su gobierno. Batista estuvo vinculado con negocios ilícitos con la mafia norteamericana de droga, prostitución, apuestas y reversidad de Estados Unidos, apoyo económico y logísticos para mantener el pueblo reprimido. Ahora, recuerda que para el año 60, cuando ya triunfa la Revolución Cubana, las empresas norteamericanas fueron nacionalizadas, lo que provocó el descontento de ese país. La Revolución Cubana no nació como una revolución comunista, nunca nació como una revolución comunista, sino que una revolución conjuntamente igualitaria, que es lo mismo un comunismo, igualitaria, equidad, justicia, solidaridad, todo lo que nosotros conozcamos como valores propios de cada uno. ¿Listo? Fidel no quiso que en su país una gran potencia vuelva a tener injerencia, pero Estados Unidos catalogó el gobierno de Castro como una amenaza comunista y tomó medidas que afectaron la economía y comenzó a planear la muerte del líder revolucionario. ¿En qué se basaba esto? Cuando el Fidel Castro estuvo a mando de Cuba, comienza Estados Unidos a enviar espías de la CIA a su ejército para que les digan o les comunique qué tipo de pensamiento o qué tramaba en contra de Estados Unidos y con su país. Conjuntamente se envió también a que mataran al líder revolucionario, ¿no? A Fidel Castro. En muchas veces tuvo atentados contra su vida y en contra de sus personas que estaban allegadas. ¿Listo? Dadas de estas circunstancias, Cuba estableció relaciones comerciales con la Unión Soviética. En ese año, en los años 60, rompe relaciones con Estados Unidos y comienza una buena relación con la Unión Soviética. Ahí comienzan ya a tener espacio Cuba o en sí defiende la Unión Soviética a Cuba, porque voy a ponerles aquí un ejemplo, ¿listo? Mira, un ejemplo, aquí era Cuba y aquí era Estados Unidos. A este lado de acá estaba la Unión Soviética. Entonces, en esos años, en los años 60, había una guerra denominada la Guerra Fría, donde ¿qué era dominada la Guerra Fría? Entre capitalistas, que era Estados Unidos, y comunistas, que eran la Unión Soviética. Entonces, aquí habían guerras. Obviamente no era una tercera guerra mundial, pero conjuntamente había que acabar, decía el capitalismo, con el comunismo. Conjuntamente eso, Cuba relaciones diplomáticas con Rusia o la Unión Soviética. Rompe relaciones con Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos
ya no se mete con Cuba, pero es obviamente que en este país del Medio Oriente asiático, eh, Estados Unidos tenía bombas para poder contrarrestar o golpear Rusia, pero Rusia o la Unión Soviética, en la anterior, tenía los misiles aquí dentro de Cuba y comienzan a tener relaciones o hablan los presidentes en ese entonces, donde pactan quitar, no me acuerdo el país, pero es un país de Medio Oriente Asiático, donde tenía también bombas Estados Unidos para poder contragolpear la Unión Soviética. Entonces, el pacto era que no se metiera con Cuba, Estados Unidos, y que quitase las bombas de aquí. Estados Unidos quitó y sobre todo Estados Unidos le dice que también quite las bombas de aquí, de Cuba. Entonces, Estados Unidos totalmente negó relaciones diplomáticas con Cuba. Ahora, la Tercera Guerra Mundial se iba a ocasionar obviamente por ese lapso, por tener misiles dentro de Cuba, donde Cuba quería lanzar o Rusia, la Unión Soviética quería lanzar a Cuba, perdón, a Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, esa es las circunstancias que pasó en ese lapso. Dice, ¿sabías qué? Fidel Castro tiene el récord Guinness por ser la persona con mayor intentos de asesinatos, más de 600. Entonces, aquí mismo nos dice, eh, ya, Estados Unidos comenzó a planear la muerte del revolucionario, o sea, de este personaje. Por eso dice que tiene el récord Guinness más de 600 atentados con armas, en sí, con agentes encubiertos de la CIA en su ejército. Estos van desde dulces envenenados hasta cigarros explosivos, así como tiene el récord de dar discursos más largos, 4 horas y media ante la ONU. Imagínense hablar tanto tiempo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Inicio de la Revolución Cubana. Aquí nos habla el inicio, cómo fue el presidente o líder revolucionario con sus ciudadanos. Fue en estas circunstancias que Fidel Castro decide, junto a otro grupo de estudiantes, intentar el cuartel de Mónaco el 26 de julio de 1953, para por poner a fin la dictadura de Batista. Pero este intento fracasó. Desde los años 50 comienza ya a tener eh, este tipo de invención en que quería sacarle de poder a este personaje. Y obviamente falla. Castro pasó a ser considerado una figura peligrosa para Batista, por lo que trató de ponerle a la población de Cuba en contra. Fidel pidió exilio en México y junto con otros rebeldes planeó la guerrilla que llevaría al derrocamiento de la dictadura de su país. Entonces, en ese lapso que se llama, o se llama hasta ahorita, el, la revolución del 26 de julio, se llama la revolución del 26 de julio porque esos fueron sus inicios, alrededor de 20, de más de 20 personas tenía el grupo de estudiantes. En 1956, Fidel junto a los demás rebeldes regresaron a Cuba y se escondieron en las montañas de Sierra Maestra, en Cuba. En los próximos 2 años lograron reunir un ejército de 10.000 combatientes. Dentro de los jóvenes guerrilleros destacó el presencial médico argentino Ernesto Che Guevara, que se convertiría en un gran aliado de Castro y una gran figura más representativa de la revolución cubana. Fidel Castro, conjuntamente con sus hermanos castristas Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, fueron los promotores a tener este tipo de revolución cubana. Ahora Ernesto Che Guevara, luego de 7 años u 8 años de la revolución, muere en Bolivia, porque esta misma ideología de revoluciones tenían plantados para todo Latinoamérica. ¿Listo? Muere a manos de militares bolivianos. Entonces, nos dice que el fin de la dictadura de Batista. Comenzó el avance de la guerrilla hasta La Habana, de los 10.000 combatientes, pero Castro necesitaba suministros para poder asegurar el triunfo y derrocar a la Unión Soviética.
Perdón, Castro necesitó suministros para poder asegurar el triunfo, por lo que recurrió a la Unión Soviética. A pesar de la ideológicamente no estaba alineado con este bloque, no obstante, los soviéticos se convertirían en los mejores aliados. Prestaron armas y obviamente luego, como tuvo una buena relación con los soviéticos, en la Guerra Fría, Rusia o la Unión Soviética pedía militares para la guerra de Vietnam, la guerra de Sudáfrica, eh, la guerra de, sí, las distintas guerras. Pidió obviamente hombres. A cambio de esto, de cuando le ayudó a la Unión Soviética a los líderes revolucionistas. Batista perdió el apoyo de Estados Unidos, por lo que huyó de Cuba el 31 de diciembre de 1958, llevándose millones de dólares fruto de sus negocios ilícitos. Pero, ¿qué pasó? Batista perdió sobre todo el apoyo y se exilió en un país de Centroamérica. Entonces, al año 1959, el año nuevo, un día de fiestas para Cuba, Fidel Castro había vencido, asumió el poder de 8 días después y su primer año de gobierno aprobó más de 1.000 leyes, subió los sueldos salariales, redujo impuestos incautados propiedades extranjeras que fueron entregados a campesinos cubanos y sobre todo realizó en sus primeros años más trabajo y fue en sí que se ganó el apoyo totalitario de todo Cuba. Ahora, lo demás es historia, como obviamente nosotros sabemos que es Cuba. Reconocido por Estados Unidos en la actualidad, que saca mejores médicos y que tiene la mejor educación a nivel latinoamericano. Y es reconocida. Eso es de estudiantes sobre la Revolución Cubana.